Muchas gracias por acompañarnos este 29 de noviembre del 2017 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa semanal es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Ignacio de la Llave 1002, en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y tenemos el placer de quererle compartir la palabra de Dios a usted, la cual es nuestro fundamento, en la cual le decimos que a través de ella Dios le dará a usted consuelo, fortaleza, esperanza y el mapa de vida para la vida eterna. Tres segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor, el pastor Cedas, tendrá la sección de consultorio bíblico, en la cual a través de la Biblia contesta preguntas doctrinales o de algún tema que usted le proporciona, si así gusta. La segunda parte del programa continuaremos hablando de Romanos 12, el tema que empezamos la semana pasada, hablando de no seas vencido de lo malo. Y tercera parte, le pido que por favor, si usted gusta, queremos orar por usted. Queremos pedirle que por favor nos escriba si usted tiene alguna petición a Dios. Queremos rogarle al Padre según su voluntad a través del Hijo en su nombre, para que el Señor dirija su vida, encuentre usted refugio, esperanza, le ilumine en sus caminos, porque en la bendición del Señor está el refugio, la paz. Tenemos esta bendición, por favor aprovechela. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le digo que no está solo, que Jesucristo lo ama. Quédese por favor a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Que lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Cómo está usted? Me da gusto que nos esté acompañando. Ese es un segmento diseñado para contestar a la luz de la Biblia las preguntas que nos hacen llegar al correo, al teléfono o donde quiera que nos encontremos. Hoy quisiera tratar con usted, pero un tema que es pues hasta controversial, fíjese, pero que ha sembrado confusión en muchos y lo peor, una falsa esperanza. Solo Dios sabe, Dios y yo sabemos el gozo de que pueda yo hablarle a usted estas palabras a través de este medio tan bendecido de la internet, porque estoy seguro que el Señor quiere hablarle a usted precisamente, directamente a usted. Y el tema de hoy es el siguiente. Hay una frase que todos conocemos, todos los evangélicos. Así está escrito en Hechos 16, 30 y 31. Sacándolos fuera, les dijo: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu familia. Mire, este pasaje se refiere, bueno, allá donde estaban haciendo la iglesia de los filipenses, que fue la iglesia más amada por el hermano Pablo. Él la fundó allí, era el inicio del evangelio en Macedonia, en Europa. Y con Lidia de Tiatira y su familia, con una muchachita que estaba endemoniada y que fue liberada de ese azote por el poder de Jesucristo a través de Pablo y Silas. Gloria a Dios. Y esta familia del carcelero, ahí nace la iglesia de los filipenses, así está en la Biblia. Pero estos hombres, por haber hecho ese bien tan grande de librar a esta muchachita de esa calamidad, fueron encarcelados, y no solo encarcelados, puestos en el calabozo más recóndito, fétido, insalubre, y además azotados. Sus espaldas se las deshicieron a varazos. Fueron puestos además prisioneros en un cepo, una trampa allí, para que estuvieran totalmente inmóviles. Pero esto es algo que yo quiero que usted escuche. Mire, dice nuestro hermano Lucas, el médico amado que escribe Hechos por el Espíritu Santo, dice que a medianoche
en medio de su dolor tan grande, en medio de lo injusto que fue ser encarcelado, en lugar de renegar, en lugar de blasfemar, en lugar de chillar, de autocompadecerse, dice que se pusieron a entonar alabanzas a Dios. Esto es fe. No solo cuando todo está bien, sino aún contra toda adversidad, aunque alrededor ruja la tormenta. Alabar a Dios, mantenerse firmes. ¿Y sabe qué? Dios fue tan honrado con esa actitud y con ese canto que envió un terremoto. Gloria a Dios. No telúrico, no tectónico, sino el poder de Dios. Envió un terremoto que destruyó la cárcel. Diríamos hoy el cerezo se cayó. Y lo más prodigioso, las cadenas las rompió, los cepos se abrieron con la fuerza de este terremoto. Y el carcelero, que era un romano, sabiendo que él debía responder con su vida si los presos se escapaban, empezó a temer y pensando que todos se habían ido, sacó su espada para matarse. Ahí entre las penumbras, Pablo alcanzó a verlo y le dijo, no te mates, no te hagas ningún daño, todos, no nada más Silas y yo, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Y es entonces cuando este carcelero, no pudiendo más, ve que se derrumba no solo el penal ese, sino la cárcel de su corazón, y se postra, fíjese, un romano carcelero que acababa de azotarlos, ahora se postra ante Pablo y Silas y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta de los siglos y de los milenios, la más importante. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero ser como ustedes, personas que no solo no se escapan teniendo oportunidad, sino personas que me salvan la vida a mí, que fui cruel con ustedes. Quiero ser como ustedes, ¿qué tengo que hacer? Y observe, no le dijeron cambia de religión, no le dijeron pórtate bien, no le dijeron da tus diezmos, no le dijeron ve a la iglesia, no. Le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, es decir, ten fe, no tienes que hacer nada, sábado, circuncisión, nada, solo cree verdaderamente en Él. Y aquí viene algo profético, serás salvo tú y tu familia. Esto lo quiero puntualizar. El apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Esto es una profecía que no es una promesa divina para todas las edades y todas las gentes. Existe el concepto erróneo de que cuando una persona acepta a Cristo verdaderamente, ya automáticamente toda su familia se va a salvar. Y muchos viven y mueren así en el pecado porque saben que su papá, su tío, su hermanito, su mamá, su hijo ya aceptó a Cristo y ellos tienen la promesa y mueren con una falsa esperanza. Es como aquel que está enfermo y le inyectan una medicina que está adulterada y él cree que se va a curar y se muere. No. Esto es algo terrible, pero es más espantoso porque es eterno. Las consecuencias son eternas. Esta es una profecía, por esto lo digo. Ahí mismo en Hechos 16, 32 al 34, así está escrito. Y le hablaron la palabra del Señor, le predicaron el Evangelio. No hicieron milagros, predicaron el Evangelio. Y a todos los que estaban en su casa, a toda su familia. Este hombre ahora oye el Evangelio y su familia también. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, era la medianoche, les lavó los azotes. Aquel verdugo cruel ahora los lava, es un curandero. Y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les dio de comer, fíjese. Y se gozó. La conversión produce alegría infinita. Se gozó de que con toda su casa, con toda su familia, había creído a Dios. Gloria a Dios. Esto es clave. Ahí se cumple la profecía. Toda la familia de este carcelero creyó, oyendo el Evangelio, se arrepintió, se entregó a Cristo y se salvó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y ahí sucedió. Minutos después, ni siquiera salía el sol y ya se estaba cumpliendo esta profecía. Pero era para el carcelero de Filipos, no para toda la gente. Solo hay dos casos así. Ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 11,
nuestro hermano Pedro narra cómo él tuvo una visión gloriosa de un lienzo que bajaba del cielo con animales limpios e impuros, y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él no quiere hacerlo porque él era judío y no había comido animales inmundos. Pero el Señor le dijo: no le llames inmundo a lo que yo ya limpié. El mensaje era doble. La iglesia cristiana puede comer de todos los alimentos, todos los animales, excepto sangre. Pero también en el sentido de que ahora los gentiles, los que no eran judíos, los que eran considerados inmundos, debían oír la palabra de Dios. Y Pedro recibe la visión y la visita de unos extranjeros ahí romanos, soldados, que van y lo llevan con un militar romano muy importante, un centurión llamado Cornelio, que no era judío, era un gentil. Y ahí entiende Pedro por qué era esa visión. Ahora tenía él que ir a predicar a los gentiles. Pero ahí, en ese pasaje, en los versículos 12 al 15, así es escrito: el Espíritu me dijo, dice Pedro, el Espíritu me dijo. ¿Cómo va a decir? Para que hable tiene que ser una persona. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa nada más, es una persona y es Dios. Y él guía y le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar, con los mensajeros. Y vinieron también conmigo esos 6 hermanos para proteger a Pedro. ¿Qué podrían hacer contra los romanos? Y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo: envía a Jope, ahí estaba Pedro, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Escúcheme, el cual te hablará palabras, el evangelio, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Si crees, Cornelio, en Jesucristo, y tu familia también, serás salvo tú y todos ellos. Y así sucedió. Así sucedió. Los gentiles empezaban a entrar en torrentes a la iglesia cristiana. Nosotros en esa división éramos gentiles. Nosotros somos la consecuencia, la cauda de ese precursor que fue Cornelio. Y el eunuco etíope también, claro. Pero son los dos casos. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Eran profecías y se cumplieron al pie de la letra instantáneamente, en el mismo día. No es, repito, una promesa general para todos. Yo he conocido, mire, tengo 38 años de caminar con el Señor, y he conocido muchas familias, pero muchas, donde uno de los miembros, el papá, el hijo, no sé, el hermano, la mamá, se entrega a Jesucristo, pero el resto de la familia no. ¿Y sabe qué? Siguen viviendo en sus pecados, delitos y placeres, no quieren aceptar a Cristo, y aunque éste sí lo haya hecho, ellos mueren y se pierden. No como ellos piensan, porque mi hermano, mi papá, mi abuelito se entregó a Cristo, yo también soy salvo. No. La salvación, que le quede claro, no es hereditaria, es intransferible. Alguien dijo que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cada quien tiene que hacer su decisión, pero también he visto las cosas al revés. He visto familias donde prácticamente todos se entregan a Cristo. Hay una conversión genuina, dan fruto, dan testimonio de que son cristianos, pero hay alguien que no quiere nada, se aferra a su religión, se aferra a sus filosofías, a sus ideas, a sus buenas obras, a que no es tan malo. ¿Y sabe qué? Aunque toda la familia se salve por aceptar a Cristo, este se perderá por haberlo rechazado y tan cerca que tuvo la salvación y la dejó ir. Le comparto unas palabras inmortales de nuestro Señor Jesucristo cuando Él llama a sus apóstoles, les da instrucciones. Y entre esas instrucciones le comparto una especial. En Mateo 10, 34 al 36, Él les advierte algo que era, pues, un poco triste. Así está escrito: no piensen que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Y escúcheme, porque he venido para hacer división, fíjese, del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su familia. ¿Qué le parece? El Señor Jesucristo no vino a unir. A veces había familias bien unidas, sí, pero en el pecado. Borracheras, pachangas, fiestas, cosas peores.
Todos jalaban bien, pero apenas uno acepta a Cristo, va a contracorriente. Y en lugar de recibir aplausos y felicitaciones, oye, qué bueno que te convertiste, qué bueno que te saliste de esta vida de vicio. No, empiezan a hostilizarlo, a atacarlo. Algunos los corren de las casas, algunos los desheredan, algunos los insultan, algunos los golpean. Hay mucha represalia. Entonces no es cierto que la salvación viene para todos, es para aquel que acepta a Jesucristo. La salvación, que le quede claro, lo digo por segunda vez, o tercera, pero no por última, es personal, es individual. Nadie se va a salvar gracias a otro. Todos nos salvamos gracias a otro, al sagrado Cordero de Dios que en la cruz se entregó por todos nosotros, para lavarnos así de nuestra maldad con su sangre y darnos perdón y vida eterna. Pero nosotros tenemos que hacer cada quien nuestra decisión. Hay un pasaje especial, bueno, ahora voló el tiempo, que lo encontramos en Ezequiel 18:20. Es muy extenso, pero le voy a decir brevemente algo. Le comparto porque dice nuestro hermano el apóstol Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted está poniendo atención a lo que le estoy compartiendo, la palabra de Dios va a hacer que en su corazón nazca sin darse cuenta fe. Mire, qué beneficio. En el 18:20 de Ezequiel así es escrito: el alma que peque, o sea, la persona que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío será sobre él. Esto es algo tan claro que hasta yo lo entiendo. El alma que peque, la persona que peque, esa morirá. Si uno es una persona que se entrega a Cristo y la familia es perversa, no por culpa de ellos yo voy a ser condenado. Ellos van a pagar por sus pecados, pero los míos ya fueron lavados por la sangre de Jesús. Pero al revés, suponga que yo soy depravado, perverso, un degenerado, y mi familia se entrega a Cristo, o mi esposa, o mis hijos, o mi madre. No por mi maldad ellos van a ser castigados. Esto es justo, esto es justo. Dios es justo. Dios nos está llamando a reflexionar y a tomar una decisión por Él ahora que tenemos vida. Un segundo después de morir será demasiado tarde. Habla mucho el Señor aquí, pero el tiempo me limita. Pero les voy a decir algo, mire, en síntesis, el Señor dice así. Gracias hijo, muchas gracias. En síntesis, si un hombre, dice aquí Ezequiel, pero es Dios el que habla, vive toda su vida en maldad y en pecado, depravado, inmoral, pero se entrega a Cristo, todo lo que hizo ya no será tomado en cuenta contra él, porque la sangre de Jesús ya lo limpió, y no solo lo limpió, sino lo hizo borrar de la mente del Señor, ya no lo recuerda. Pero al revés, también dice aquí, lo invito a que se comunique con nosotros. Si alguien toda su vida, casi toda su vida camina con el Señor, hasta desde niño caminó con el Señor, pero al final deja el camino del Señor y se entrega al pecado, todo lo bueno que hizo no le será tomado en cuenta. Por la maldad que hizo al final, por esa será condenado. No es la muerte física, es la muerte eterna. Esto es algo muy delicado. Fíjense que es algo terrible, que los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. Ellos, teniendo al Salvador del mundo, comiendo en la misma mesa, dormían en la misma cama, jugaban y todo, estaban allí. Dice nuestro hermano Juan que ni sus hermanos creían en Él, teniéndolo tan cerca no creían en Él. Si se hubieran muerto, si se hubieran condenado, aunque Jesús es el Salvador, no les iba a beneficiar. Pero en la resurrección de Jesús, ellos se convierten. Y ahí están Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas. Jacobo, que es Santiago, escribió una de las cartas. Judas también escribió una de las cartas que están en la Biblia, las cartas universales de ellos. Yo quiero hacer hincapié en algo, y también es una gran bendición, un beneficio muy grande, tener a un cristiano en la familia. Tener padres cristianos. No sé usted quién es, dónde me está escuchando, pero si usted tiene un padre cristiano, usted está inmensamente bendecido, porque tiene el ejemplo de su padre, porque tiene la instrucción de su padre y su madre, y ve cómo ellos salieron de la maldad y se entregaron a Cristo, son nuevas criaturas en Cristo. Esto es innegable. En la casa ya no se ven golpes, insultos, majaderías, no sé, tantas cosas que hay malas, no sé, en la televisión, en la internet. No, hay un ambiente santo, eso influye mucho, pero aún cuando influya mucho, cada quien
Y esto lo llamo yo así muy seriamente, pero también urgentemente. Usted necesita hacer su decisión personal, humilde, agradecida, voluntaria y consciente por Jesucristo. Decídase por Cristo ahora, porque mañana o al ratito, se lo digo severamente, porque esto es algo como a quien le van a hacer una amputación, pero es por su bien, no por matar. Se lo digo con severidad, con seriedad, con mucho amor. Arrepiéntase de sus pecados. Reciba a Jesucristo como su Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Si su religión le está hablando otras cosas, deséchela y venga a Cristo. Los apóstoles dejaron su religión, el judaísmo, y se fundó el cristianismo. Mire, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre sino por mí. Juan 14:6, Hechos 4:12. Pero lo apuro, lo exhorto, le urjo, hágalo hoy. No fue casualidad que usted me hiciera el honor de escucharme. No es casualidad que usted esté sintonizando este programa. Es que Cristo le ama y lo despertó hoy y le conservó la vida para que escuchara este mensaje, que quizá sea el último que escuche en su vida. Ojalá tuviera usted 20 años por delante, sí, pero que hoy mismo tome su decisión por Cristo, porque está escrito: crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. Si el pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios, que con su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. En tentaciones dudas y temor, mira al Cordero de Dios, que con su fuerza ya te vencedor. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Estás tú triste y falta en ti valor. Mira al Cordero de Dios. Tu alma pronto llenará su amor. Mira al Cordero de Dios. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor que trajo la primera parte del programa. El Señor lo sigue utilizando y siempre le dé sabiduría. A través de la palabra de Dios es como somos edificados. Dice Romanos 8:18: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El apóstol Pablo no compara el presente con el ayer, porque eso a lo mejor nos dejaría muy tristes, desilusionados y a lo mejor pensando en derrota. Él compara el presente con el futuro.
Y el futuro del Señor es esa gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Si ya desde hoy que convivimos con el Señor, que tenemos a Dios en nuestro corazón, y eso que no lo hemos visto, no hemos sentido su abrazo, no hemos sentido su mano en nuestro hombro literalmente, no hemos escuchado el tono de su voz, no hemos sentido su aroma, vemos cómo el Señor nos bendice diariamente y sus milagros nos rodean en cada momento. ¿Qué nos será cuando estemos frente a Él, cara a cara, y en los ojos que Él nos vea, y serán de dulce manera de decir, sí, este es tu lugar, entra al gozo de tu Señor? Ese será el momento precioso. Por eso necesitamos nosotros ponernos en la esperanza del Señor y confiar que lo que padecemos, aunque es duro y el Señor nos acompaña, pero con la gloria del Señor, eso acabará y el Señor nos bendecirá y nos rescatará. Aún Dios puede hacer milagros hoy, Dios no ha perdido su poder, nada es imposible para el Señor. La palabra sigue siendo vigente y usted es testimonio de que el Señor obra milagrosamente, ¿o no? No a veces no dice usted, de milagro me pasó esto, de milagro no me accidenté, de milagro no morí, de milagro. Pues Dios obra milagrosamente, no crea que es el enemigo, es Dios el que obra milagrosamente en nuestras vidas. Estábamos hablando el tema de Romanos 12 y le titulamos así, por el texto final de Romanos 12, dice, no seas vencido de lo malo. Estábamos dividiendo el tema en puntos y habíamos dicho, el primer punto dice, si elegimos a Cristo cada día, seremos guiados. Si elegimos adorar a Cristo cada día, seremos guiados. Luego decíamos, si elegimos participar en la iglesia, seremos altamente valiosos. Y ahora, el punto que vamos a tratar hoy vamos a tratar el punto 3 y dejaremos el cuarto para el siguiente programa, si Dios nos da vida, es, si elegimos honrar a Dios, seremos sabios. Todos queremos sabiduría, todos necesitamos la ayuda del Señor. Todos tenemos anhelos, tenemos proyectos, tenemos pensamientos en nuestro corazón que necesitan ser afirmados porque no sabemos cómo realizarlos. A veces son buenos, yo creo que siempre son buenos deseos, buenas obras que tenemos pensados ayudar a alguien. ¿Y cómo hacerlo? Proyectos, trabajos, ampliaciones, anhelos o aún qué doctor ir a visitar. Bueno, con la ayuda del Señor, si lo honramos a Él, seremos sabios. Decíamos en el versículo 9, Romanos 12:9, dice así, el amor sea sin fingimiento. Aquí está la sabiduría. Ese amor debe ser un amor sincero, sin hipocresía, ni de apariencia. No un amor diplomático para que todos me vean y digan que pues yo soy amigo de todos. Mucha gente usa el amor, un amor egoísta, porque su meta es recibir más de lo que se da y así dice que ama. Mucha gente es así. El amor cristiano está limpio de egoísmo. Es el dar el corazón antes que nada, una actitud sincera, una actitud de ayuda, una actitud de paz. La mirada de Jesús sobre aquel hombre llamado Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos al servicio de Roma, siendo judíos se ponían al servicio de Roma, así es que los judíos los tomaban como traidores, pues prácticamente eso era. Bueno, Jesús lo miró cuando se subió a aquel árbol y su mirada de Jesús de seguro no fue de rencor, de por qué nos has traicionado, de eres sabandija, eres un pecador y no puedes estar aquí. No, yo creo, porque la respuesta de Jesús así fue, de Zaqueo así fue, la mirada de Jesús fue una mirada de amor, una mirada de perdón, una mirada no de lástima, sino una mirada de sentimiento de fidelidad hacia Él, una mirada que tocó el corazón de este publicano, una mirada que llevó a Zaqueo, ¿sabe qué? A amar a Jesús, a pagarle a todos aquellos que les había robado Él, le pagó 4 veces más del interés que estaba estipulado en la ley, y a regalar la mitad de sus bienes por el gozo que el Señor le había dado en su corazón. Ese es el verdadero amor, un amor que nace con el deseo de dar, de apoyar, de que una vez que viene Jesús a nosotros, uno ve en verdad en la actitud de la persona si en verdad uno aceptó al Señor o no. Mucha gente no sabe ni aprecia lo que hace, pero necesitamos nosotros darnos cuenta que el Señor lo que nos da es gozo cuando tenemos ese amor del Señor. Dice ahí mismo el versículo 9, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Necesitamos ver la infinita belleza de la santidad, del honrar a Dios, del caminar
de manera obediente hacia el Señor. ¿Qué es la santidad? La santidad, en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes tenían una frase en su frente que decía santidad a Dios. Eso significaba algo apartado solamente para Dios. Ese vestuario y ese lugar que era el tabernáculo, el arca del pacto y cada uno de los utensilios y cada una de las lonas, que déjenme decirlo así, cortinas que se usaban, eran solamente dedicadas para las cosas de Dios. No eran dedicadas para algún aniversario, no eran dedicadas para algún evento de ellos, no, solamente para las cosas de Dios, ni para ningún otro Dios o un otro ídolo, no, solamente para Dios. Bueno, cuando llamamos de santidad a Dios, es que nuestro corazón debe de buscar adorarlo siempre a Él, no a nadie más, no a ningún apóstol, ninguna mujer, ningún otro ser. No, hay gente que adora a las vacas. No, solamente adorar a Dios, una fidelidad al Señor total. Se dice de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque a veces llegaba a pecar, pero él era fiel en su adoración a Dios, nunca adoró a otro Dios, nunca compuso un salmo a otro Dios, nunca, su celo era sincero ante el Señor. Esa es una manera en la cual necesitamos nosotros adorar a Dios, solamente a Él solamente. Esa manera de seguir lo bueno, de amar la belleza de la santidad, las bendiciones que el Señor nos da, y de contemplar lo terrible, la terrible fealdad del pecado. Por ejemplo, mucha gente sabe que fumar, las consecuencias, pero dice, bueno, te hace ver mejor con los demás, la influencia de grupo. Por eso hay muchachos que desde la secundaria o mucho antes están fumando porque sus compañeros ya están fumando. Pero trae enfermedades, y bueno, todos los que lo sabemos, al menos todos los que tenemos internet lo sabemos. Y no solamente enfermedades para nosotros, sino provoca cáncer también en las personas que nos rodean. Bueno, no es suficiente tratar de evitarlo, porque muchas veces sabemos las consecuencias y no lo hacemos. Tratar de evitarlo. Hay que odiar al pecado, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amar el bien. Lo que muchos odian no es el mal, sino sus consecuencias. Les gusta estar cometiendo ese tipo de vicios, les gusta estar cometiendo ese tipo de maldades porque se siente como que una efervescencia de emociones, algo así que les estalla en el corazón y solamente se lastima mutuamente, pero la consecuencia es terrible, es muerte eterna. Consecuencias materiales también, físicas, de salud, económicas, por supuesto, pero es la muerte eterna. La persona santa ama apasionadamente a Dios, la honra, aborrece lo malo, pues por el pecado Jesús murió por nuestro pecado. Y ahora, una vez que somos hijos de Él, ya no podemos seguir tras los pasos de antes. Seguimos lo bueno porque Jesús nos limpió y ya no queremos volver al fango del pecado. Una vez que el Señor nos limpió y sabemos lo terrible que fue e imposible que era que nosotros nos pudiéramos limpiar a nosotros mismos de nuestros pecados, porque pues como limpiar una ventana sucia con un trapo sucio, así queríamos limpiar nosotros los pecados de los demás cuando yo también era pecador, o intentar perdonarnos los pecados entre los hombres. No se puede, porque todos los hombres somos pecadores, solamente Dios es santo. Nosotros debemos de buscarlo a Él, y entonces encontraremos que seguir lo bueno es lo que nos edifica, y nos ayudará el Señor a poderlo hacer. En el versículo 10 dice, amarse los unos a los otros con amor fraternal, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal. Aquí la palabra para amor es filos, es un amor no filoso, un amor familiar, un amor de amistad así. En la iglesia somos familia, no somos extraños. Cada vez que una persona acepta al Señor, las personas que llegan por primera o por segunda vez, es nuestra oración que acepten al Señor y se conviertan en familia de nosotros. Pero los que somos de la iglesia no somos extraños. Debemos nosotros ayudarnos, orar, ocuparnos. Mucha gente solamente dice, atiéndame, 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 atiéndame. Otros solamente le reclaman a Dios y le exigen a Dios como si Dios estuviera obligado a bendecirlos. Otros solamente buscan a los líderes o a los pastores para atiéndame, y nunca dicen, bueno, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo orar por usted? No, necesitamos nosotros apoyarnos mutuamente. En la maestra de escuela dominical que se ocupa de ese niño que a lo mejor en el momento está sufriendo mucho, y por eso a lo mejor ese niño es desesperante en la clase, porque en la casa ve muchos problemas. Bueno, necesita usted ver que necesita usted
mantener ese amor a ese niño, porque ese niño, si Dios permite, va a crecer. Y con ello el Señor también, él puede servir al Señor y apoyarse mutuamente. Somos familia, no somos enemigos, no nos estamos para atacarnos entre nosotros, sino para apoyarnos mutuamente. No solamente a mi grupo de 5 o 6 hermanos, no, sino buscar ser de aliento a los demás. Mi problema en la iglesia no es el único problema. Si somos varios en la iglesia, todos pasan problemas, todos, absolutamente todos. Necesitamos nosotros apoyarse, amarse los unos a otros con amor fraternal. A veces estamos más atentos a personas que la verdad no les importamos, a personas que solamente nos buscan por interés o solamente para aparentar una imagen, y personas que no les importamos nosotros a ellos, y sobre ellos estamos más pendientes que de las personas que nos aman, de la familia que el Señor nos dejó. Cuidemos por favor este punto. Ahí mismo en el versículo 10 dice otra parte del versículo, la segunda parte del versículo. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La mayoría de los problemas en las iglesias es por los derechos, dicen ahí, por los privilegios, por los prestigios. A alguien no se le está tomando en cuenta, a alguien no se le está respetando, a alguien no se le ha dado gracias. Mucha gente por eso tiene problemas en las iglesias. Un cristiano llamado Carnes formaba parte del equipo que presidió una conferencia de servicio al Señor. Cuando él salía por la puerta, en la reunión pública hubo una gran explosión de aplausos, pues le querían aplaudir a él. Y cuando él se enteró de eso, este hermano se puso a un lado, se dio el paso al siguiente y comenzó a aplaudirle diciendo: yo creo que el aplauso es para ti. No se daba cuenta que el aplauso era para él. No es fácil conseguir ese tipo de humildad. No es fácil ceder el puesto de honor, pero necesitamos nosotros darnos cuenta que si alguien debe de importar en la iglesia, si alguien debe de brillar, si alguien debe de recibir las gracias y la gloria, es Cristo Jesús. Los demás solamente somos siervos del Señor. En cuanto a honra, prefiriéndonos, decidiendo: pase usted, hermano, ¿en qué lo puedo ayudar? No importa quién se lleve la gloria, no importa si aquel hermano lo aplauden cuando yo serví más, no importa que aquel hermano haya orado una vez y yo he estado 3 años orando con él, no importa, lo que importa es la gloria, darle la gloria a Dios. En Corintios el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, mas el que da el crecimiento, ese es el Señor. Así debemos de buscarlo. En lo que requiere diligencia, sigue ahí el versículo 11, no perezoso. En el cuidado, no perezosos. ¿Somos perezosos en los cultos? Para asistir a los cultos. Y ya estando ahí, ¿somos perezosos? Lo digo porque a veces pasa, y espero que no lo haya notado, pero a veces en nuestra iglesia, a veces en lo que estamos grabando, algunos estamos distraídos, algunos estamos siendo perezosos en el culto. Es cierto, mucha gente está cansada, en realidad todos estamos cansados, algunos más que otros. Pero en las cosas que nos importan, en las cosas que valoramos, en las cosas que disfrutamos, nunca nos dormimos. Es impresionante ver cómo a veces en las cosas de Dios entra eso. ¿Somos perezosos para adorar a Jesús? En lugar de prepararnos con oración, en lugar de prepararnos una semana antes a ver qué tema vamos a presentar, o mucho antes, en lugar de dedicarle 10 horas a preparar el sermón, aunque el sermón dure 40 minutos, dedicarle 10 horas, no. ¿Somos perezosos para prepararnos en eso? En la iglesia no cabe el letargo. El cristiano se debe consumir en la obra y no oxidarse en el ocio. Cuidado con eso. Y aquí en Coatzacoalcos sabemos lo que es el óxido y sabemos lo que es el herrumbre. Estamos bien acostumbrados. Hay una frase que dijo una persona: el ocio es taller de Satanás. Sí, así es, cuidado en eso. Entonces, en el cuidado, no perezosos. Voy a terminar con este versículo y aquí vamos a terminar por hoy. Sigue: ardientes, fervientes en espíritu. Necesitamos mantener nuestro ánimo al rojo vivo. Sí, nuestra manera de actuar siempre al rojo vivo. ¿De qué manera va a estar uno al rojo vivo? Estando en la llama, estando en donde está el horno. No estamos hablando del infierno, no estamos hablando de una comunión con Dios que provoca que yo esté así, ferviente. En Apocalipsis, al único que Jesucristo no pudo soportar de las 7 iglesias, era una iglesia que no era ni caliente ni fría, sino que era tibia. Era una iglesia que se llamaba,
seguramente usted lo conoce, era la Odisea, Apocalipsis 3. La gente mira con sospecha a las personas que son entusiastas, que quieren servir a Dios, en lugar de apoyarlos y alentarlos, como que los mira feo diciendo, ese quiere quedar bien con el pastor, aquella es la consentida del pastor, no debemos de tampoco lastimar a la gente que quiere apoyar. El grito de batalla moderno es muchas veces, no me importa nada, no me importa Dios, no me importa lo bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero el cristiano toma las cosas de Dios desesperadamente en serio, porque está ardiendo por Cristo. Y una vez que empieza a apagarse ese fulgor de calor que hay en radiación, regresa rápido al horno o de plano nunca sale de ese lugar para seguir con esa comunión con Dios. Cuando usted toca un metal que está al rojo vivo, pues uno se calienta y hasta se puede perforar la piel, dependiendo del calor que tenga. Bueno, así debe de ser las personas que se nos acercan a nosotros. Si nosotros tenemos comunión con Dios, una comunión ferviente con el Señor, debe de sentir el toque del Señor, un toque que derrita todas aquellas capas que nos lastiman, que nos hemos hecho a veces por tanta gente que nos ha hecho daño, por tantas capas de problemas que tenemos, por tantas capas de maneras de pensar que solamente nos asfixian, nos llevan al desaliento. Eso es lo que derrite el Señor, y entonces el Señor entra a nuestro corazón y nos da su perfecta paz para darnos vida eterna. Sigue ahí, termino con esta parte, el versículo 11, la tercera parte, sirviendo al Señor. Aquí está la sabiduría. Mucha gente se desespera y se desanima cuando en verdad la consecuencia es porque no sirve al Señor. Cuando uno sirve al Señor, cuando uno evangeliza, por ejemplo, uno no tiene tiempo para desanimarse. Uno no tiene tiempo para caer cerrado, agacharse ahí bajo su cama, sufriendo, llorando ahí para que nadie me vea. No, uno está sirviendo al Señor y se da cuenta uno la gran desesperación que tiene la gente. Como decía Jesús, veo a la gente como ovejas que no tienen pastor. Así la gente está. Cuando uno sirve al Señor, uno se da cuenta que el Señor renueva su palabra en nuestro corazón y la hace propia el Señor. La vida nos ofrece toda clase de oportunidades para servir. No las dejemos escapar. Que esa vecina tiene problemas en su matrimonio, hermana, atiéndalo usted, vaya a orar por él. Que aquel hermano tiene problemas en su trabajo y no sabe si el contrato se lo van a quitar o se lo van a rescindir, no lo sabe, hermano, atiéndalo usted. Ayudémonos mutuamente para servir así. Si aquella persona no es cristiana, pero tiene problemas de salud, junte 2 o 3 hermanos, vayan a orar por él. Y esto le va a ser de mucha bendición. Siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre podemos dar una palabra de aliento. Siempre podemos dar una palabra de advertencia, de ser necesario, de ayudar o de consolar. Una de las tragedias en la vida es dejar escapar las oportunidades, que de la misma forma nunca regresarán. Hay un refrán que dice, hay 3 cosas que no vuelven: la flecha que se tira, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Esa es la frase. Necesitamos aprovechar las oportunidades. Jesús hacía las oportunidades y cada oportunidad la utilizaba el Señor, cada ejemplo lo utilizaba el Señor, hasta la vid la usaba el Señor de ejemplo. La cizaña la usaba el Señor de ejemplo para hablarnos a nosotros y dejarnos gran enseñanza. Dios nos ayude a servirle y a no ser vencidos de lo malo. Si Dios permite, la próxima semana concluiremos este tema. Gracias.
912, ¿dónde es su emergencia? Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amoroso Padre, te queremos dar gracias por la vida que nos das Gracias, Padre. y por tener esta edad, precisamente esta edad. Sí, Señor. La edad a la cual tú nos has llamado, Señor, es la más preciosa. Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son ancianos, esa edad es la más preciosa. No vemos hacia atrás ni hacia adelante. Hoy, el día que nos estás dando con estos años de vida, te los queremos agradecer y dedicar a ti. Sí, Padre. Moisés dijo que nos enseñaras a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos a ser sabios y agradecidos con la larga vida que nos has dado. En tus manos están nuestros tiempos, Señor, y en ti nos encomendamos esperando solamente en ti. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mucha gente, los niños dicen, si yo fuera adulto sería feliz. Y los adultos dicen, si yo fuera jubilado sería feliz. Y los que están grandes edad, si yo fuera joven. No, la edad que usted tenga con Cristo Jesús, ahí, Disfrútelo. exactamente. Gracias Amén. a Dios. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron. Y por favor, haznos el honor de leerlos. No, y con saludarlos. mucho gusto, hijo, gracias. Gracias Israel Sansores, Román Santos, Ara Aguirre, Cayita Lear, Tomás Alfonso Albistegui, José Antonio Domínguez, Janet Sosa, Cecilia Montalvo, Hugo Polanco, Pati Arenas, Moisés Humberto, Netzahualcoyol Sánchez, Elena Vital, Gracias. saludos hermana, José Luis Sosa, el químico Avendaño, Esmeralda Mora, Lupita Lozano, Carpio de Jesús, Hermano. María Elena Pérez López, Esperanza Salinas, Luz BN, Matías Pacheco, Teresa Rosaro, Efraín Aguilar, Hermano. Mari Carmen Ferman, Laura Flores, que Dios nos dé sabiduría, gracias. Gracias, Felipe García Hernández, muchas gracias. Gracias a Dios. También mi esposa nos estaba viendo, gracias a Dios. Más le vale. Más le vale, de acuerdo. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes, culto de oración a las 7 de la noche. Los jueves a las 7 de la noche igual, culto general, donde ahí hay sermón. Los domingos a las 10 de la mañana nos dividimos por grupos, kinder, primaria, secundaria, prepa y los adultos, donde Gracias a Dios. mi papá, nuestro pastor, da Gracias a Dios. la clase de adultos. Y en la tarde el culto general. También cerca de Coatzacoalcos hay misiones, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo, que el Señor nos permite servirle en Pajapan los martes a las 5 de la tarde. Los miércoles estás tú en Vina, en la colonia petrolera, a las 7 de la noche. Los jueves a las 10 de la mañana en la misión Nanchital, frente a la DO. Y los viernes a las 7 de la noche en Acayucan, Javier Mina, 606, Casi Zamora. Muchas gracias por escuchar eso y acompañarnos. Si usted es de Mina, el día de hoy vamos a ir a ver un hermano que está una hermana que está delicada de salud. Vamos a irla a visitar. Por hoy vamos a pasarnos a la casa de la hermana, pero la próxima semana, por hoy 29 de noviembre, pero la próxima semana, si Dios permite, será igual en la colonia petrolera. Amén, amén. También en el periódico y en el radio. Gracias, hijo. Los sábados en las secciones sociales del diario El Istmo está Aguas de Reposo. Léala, yo creo que le va a edificar. Y los domingos a las 7 de la mañana en Exa FM, al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 175 por la Bendito bendición sea, del Señor. Gloria a Agradecidos, contentos de servir al Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios, toda la gloria siempre sea para Él. Amén. Agradecemos a nuestro canal, Dios prospere nuestro canal Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Azucena. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Gracias por acompañarnos. Si gusta compartir este programa semanal, será para nosotros Se todo lo un vamos a honor. agradecer. Se lo agradecemos. Antes de terminar, un texto, por favor, y Sí. con este versículo vamos a terminar. Sí, hijo. A la luz de lo que hoy le compartí, le comparto esta palabra. Así está escrito en Romanos 14, 12. De manera que cada quien de nosotros le dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada quien va a comparecer personalmente
ante Dios y va a rendir cuentas de sí mismo, no de mamá, papá, cada quien individualmente. Tómenlo en cuenta. Gracias a Dios. Mi nombre es, Pastor Cedas, para servirles, Dios los bendiga. Mi nombre es Jonatán, pastor adjunto, y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Que el Señor lo bendiga. Amén, amén, Dios los bendiga. ¿911 dónde es su emergencia? ¿911 dónde es su emergencia?